buenas tardes y que Dios le bendiga a todos en el nombre poderoso de Jesús. Hoy vamos a hablar basándonos en el tema un evangelio victorioso. Para que entendamos y comprendamos este tema, mis amados hermanos y amigos que me escuchan, yo te quiero invitar a leer conmigo la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dicen así la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Gracias, Padre Celestial, por tu santa y por tu bendita palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, te doy. Glorifícate y bendice cada uno de los hogares que van a escuchar esta palabra en el nombre de Jesús. Así que, querido amigo, antes de desarrollar ese tema de un evangelio victorioso, primeramente para que entendamos por qué es un evangelio victorioso, es necesario que usted entienda qué es o qué significa la palabra evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Buena noticia en tiempos difíciles. Este mundo estaba en caos, este mundo estaba rumbo a la exterminación, rumbo a una vida de condenación. Cuando hablamos condenación espiritual, estamos hablando de una separación eterna de su creador. ¿Quién es el creador de todo? Dios, de los universos, de las constelaciones, de este globo terráqueo, de cada ser vivo y de todo lo que existe. No hay peor condenación que la separación de Dios. Ahora bien, íbamos rumbo a esa condenación y ahora, cuando llega ese momento en Isaías capítulo 6, Isaías tiene una revelación del futuro, donde el mismo Padre Celestial le está hablando a su mismo Hijo Cristo Jesús, no que Dios sea más de un Dios, Dios solo es uno, pero está la Trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. E Isaías escucha una conversación en el cielo, en una visión que tiene en el templo de Dios. Y escucha una voz que dice, el Padre hablando que está sentado en su trono, he aquí a quién enviaré por nosotros, quién irá por aquellos que vagan sin fin. Y la persona que respondió esa pregunta fue Cristo, que dijo, heme aquí, envíame a mí, yo iré, en pocas palabras, yo moriré por ello. O sea, todo esto, querido amigo, es para que usted entienda que Jesucristo es el evangelio. Pero antes de llegar a ese punto, los profetas lucharon por este evangelio y murieron por este evangelio. Muchos fueron decapitados, muchos fueron aserrados, maltratados, llevados a la muerte de una manera sutil y mala, forma cruel. No solo eso, Cristo viene y muere también por este evangelio, para que usted y yo no tengamos esa mala y horrenda y expectación de muerte y vivir una vida de separación con nuestro Padre Celestial. Luego instituye maestros, pastores y apóstoles, y a todos ellos los matan. Y todo esto lo hizo Satanás, bregando detrás de cada rey, detrás de cada gobernante de la época, todo para frenar la iglesia de Cristo que nació en día de Pentecostés. Pero todavía hasta la fecha han querido de sacar la Biblia de las escuelas, han querido de sacar las oraciones de las escuelas, han querido de prohibir la Biblia en algunos países y aún en algunas prisiones. Sin embargo, a pesar de todo eso, el evangelio ha salido victorioso. No han podido detenerlo ni han podido frenarlo. Han derribado templos enteros de la iglesia cristiana, mas sin embargo no han podido frenar la iglesia espiritual de Cristo. Muchos hermanos se han descarriado, se han ido al mundo, se han alejado. Sin embargo, la iglesia de Cristo ha seguido. ¿Por qué? Porque esto no es don de hombre, sino don de Dios. Ahora nosotros estamos mirando quién es la persona que está expresando la palabra, que él dice que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios.
Esta persona que está hablando esta palabra no es nada más ni nada menos que el apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era un hombre llamado Saulo de Tarso. Era un perseguidor de la iglesia primitiva. Llegó a participar en la muerte de uno de los diáconos más llenos de Dios en la época, llamado Esteban. Y aún dice la Biblia que él guardó la ropa de los que estaban matándolo a pedrada a él. Sin embargo, también la Biblia cuenta que rumbo a una persecución, donde este hombre en el libro de Hechos, capítulo 9, iba rumbo a perseguir a Damasco, a los cristianos que habían huido por causa de la persecución hacia la iglesia. Este hombre iba lleno de ira y respirando mucho odio. Cuando de repente se le aparece Dios, se le aparece el Cristo de gloria, el Cristo resucitado, con un gran resplandor tan fuerte que el hombre cayó del caballo y cayó a tierra. Y allí ciego, él le hace la pregunta, ¿quién eres tú? Y Jesús le dice, yo soy el que tú persigues. Yo soy Jesús, el que han crucificado. Y él le dice, ¿qué quiere que haga? Y desde ese momento Jesucristo lo escoge para que él predique el evangelio. Alabado Dios. Pero en el momento que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, han pasado de 50 a 58 años después que Jesucristo resucita y fue ascendido al cielo. Cuando él escribe esta carta, según los estudiadores dicen que Pablo se encontraba en Corintio. Y desde Corintio, él escribe a la iglesia de Roma, una iglesia que no la fundó él. Yo siento a Dios, la gloria es tuya, Señor, glorifícate. Querido amigo, comparta este canal, comparta este video con otras personas para que ellos reciban la bendición que usted está recibiendo para la gloria de Dios. Este canal titulado Dios ha sido fiel. Compártalo, ayude al canal, porque aquí estamos trayendo palabra de Dios para edificación a las almas. Muchas gracias, te lo agradecemos de antemano. De 50 a 58 años, una iglesia que él no había fundado, que era la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque él todavía no había ido a Roma. Y él escribe con un propósito, para ayudar a adoctrinar la iglesia y que se fundamenten más, de una manera más efectiva, que se arraiguen más de la fe, que su fe sea más inconmovible, que ellos puedan comprender y que ellos puedan adquirir algún don espiritual más todavía de lo que el Espíritu Santo de Dios tenía. Él quería compartir estos dones con ellos y le habla como a hijo. La razón, una de ellas más importante, era porque esa iglesia estaba en un tiempo de persecución, donde si usted se declaraba que era cristiano de una manera muy libre, probablemente a usted le quitaban sus derechos, lo trataban con desprecios y no le daban su lugar que usted necesitaba. Usted podía simbolizar una vergüenza para la época, para cuando usted se declaraba que era una persona cristiana. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Pablo se da cuenta de esto, este hombre dice, pero yo no me avergüenzo del evangelio. Al contrario, me siento orgulloso. Note usted que no es cualquier hombre la persona que está hablando aquí. Es el apóstol Pablo. Yo quiero leerle a usted algo para que usted vea que muchas veces nosotros decimos, mira, aquel está hablando porque quizás no ha pasado lo que yo he pasado. Aquel le está diciendo esto porque quizás él no ha pasado por esta situación, pero él no sabe lo que él está hablando. Pero aquí está hablando un hombre que ha experimentado todo tipo de cosas y peligro en su vida. Gloria a Dios. Note esto. A Pablo le habían metido en la cárcel en Filipo. Le habían obligado a escapar por su vida en Tesalónica. Le habían tenido que sacar por contrabando en Berea. Se habían reído de él en Atenas. Y en Corintio su mensaje había parecido una estupidez a los griegos y un escándalo a los judíos. A pesar de todo esto, mucho y mucho más, Pablo todavía se atreve a proclamar que está orgulloso del evangelio. Note usted que había algo muy sobrenatural, que había algo demasiado fuerte, que hacía que Pablo saliera victorioso
A pesar de de todas las circunstancias de la vida que se le pudieran presentar, alabado Dios, y a pesar de todo lo que los hombres en esta tierra le pudieran hacer. Pero ¿qué era aquello? Gloria a Dios. Mi alma bendice al Señor. Que hacía que Pablo saliera victorioso en victoria en medio de cualquier situación y todavía decir que él se siente privilegiado, orgulloso del evangelio, porque es poder de Dios al judío primeramente y también para el griego y a todo aquel que crea en él. Porque en el evangelio el poder de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá, como hemos leído. Pero notemos aquí qué es lo que había en el evangelio. Gloria a Dios. Escuche lo que dice en San Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús le dice: no hay otro camino. Yo soy el único camino, la única vía correcta para llegar a Dios. No hay otra ruta, no hay un camino más cercano, es Cristo. Y el camino a Cristo simboliza cruz, significa sacrificio, significa rendición, entregar todo a Cristo. Alabado Dios. Dice la Biblia en Mateo 1:21: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Emmanuel, Dios está con nosotros. Es lo que significa. Todo apunta a Cristo. Dice en Romanos 5, 9 y 10: mucho más ahora estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pablo está diciendo, mostrando que si siendo pecadores Cristo murió por nosotros, ¿cuánto más no hará Jesús por nosotros? El Padre Celestial no se apiadará. El Padre Celestial con cuánta mayor razón no nos librará de la ira que viene sobre esta tierra, sobre el mundo entero, estando reconciliado por medio de la sangre de Cristo, habiendo nosotros aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por la vida de su Hijo. O sea, lo que hacía que el apóstol saliera victorioso era la esperanza bienaventurada del evangelio, que esta, la gracia de Dios manifestada en la persona de Jesucristo, nuestro Señor. Un evangelio tan poderoso es este, que es capaz de mantenernos a salvo en este mundo y nos brinda una vida plena en la eternidad y a todo aquel que cree en Él. Querido amigo, Dios te bendiga. Dios te guarde. Comparte este video. Recuerda, un evangelio victorioso. Si tú no le has dado tu corazón a Cristo, dale tu corazón a Cristo y busca una iglesia donde se predique y se enseñe la palabra de Dios tal y como está escrita. Dios te guarde y hasta la próxima. Bye bye.